es que siguen entrando. Vámonos con el tema, estábamos viendo el tema de la inmunología, estábamos viendo ya la entrada, cómo empezamos a ver algunos de los mecanismos, ahí va, y estábamos viendo cómo se regulaban algunas de esas actividades que nosotros habíamos empezado a, obviamente, a visualizar. Recordarán ustedes, chicos, que estuvimos viendo ya algunas sustancias, prácticamente esta es nuestro cierre, ya nosotros estamos terminando. Nada más quiero que ahorita, bueno, ahí va, sí, que todavía están entrando otros más de sus compañeros. Bueno, les comentaba que vamos a estar revisando hoy ya uno de los capítulos. Quiero pensar que nosotros ya llegamos hasta esta parte. Nada más déjenme hoy y ok. Espero que no nos vaya a fallar la señal, chicos, porque bueno, estamos un poco complicados con esto de que estos días han sido difíciles con el internet por diferentes motivos. Bueno, vámonos, chicos, no me acuerdo si ya con ustedes había terminado precisamente aquí el tema de la inmunoterapia y estábamos revisando precisamente el final, que era la mala regulación con algunas de las enfermedades que obviamente nosotros teníamos por ahí, obviamente, para revisar. Si mal no recuerdo, aquí nos quedamos para hacer el corte comercial y empezábamos ya, o sea, fue el corte, y les comenté que íbamos a revisar nuevamente la respuesta inmune, pero ya con otro enfoque. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a ver cada vez más, obviamente, ahí está. Es que siguen entrando sus compañeros todavía, chicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy, chicos? Bueno, vamos a ver una segunda parte en donde nosotros vamos a estar revisando ya uno de los contextos que es quizás de las cosas más fascinantes. Uno la puede revisar en muchísimos apartados, la puede uno revisar solita, con citocinas, la puede uno revisar con inmunomoduladores, la puede uno revisar por enfermedades y después puede uno hacer un conglomerado de todas las, obviamente de todos los temas en donde nosotros lo vamos a poder visualizar. ¿Por qué se vuelve interesante, chicos? Porque, bueno, pues resulta ser que la inflamación siempre ha estado con nosotros y la inflamación es quizás uno de esos capítulos extensos. Si ustedes buscan ahora ahí va, ya. Si ven ustedes ahora con todo lo del COVID ha sido quizás una de las cosas o de las patologías que más nos ha enseñado el cómo hacer, obviamente, este abordaje. El abordaje de la inflamación nos pone frente a una respuesta, obviamente, en donde un organismo que hasta hace unos momentos se encontraba estable, homeostático, y que de pronto sufre una agresión. Aquí la agresión puede ser, obviamente, una lesión, algo tan sencillo. Hablábamos, por ejemplo, sobre nuestra piel, el que tuviéramos, por ejemplo, la penetración de un objeto extraño, obviamente que tenga filo y además que nos contamine con bacterias. En ese momento, obviamente, echamos a andar toda nuestra respuesta. Nosotros la vimos primero por sustancias, la vimos por células, la vimos obviamente por todos los componentes que pueden obviamente llevar al destino a estas células, finalmente al destino donde estamos obviamente combatiendo a estas bacterias. Participan prácticamente todos, desde los monocitos y que después cuando llegan a torrente y van migrando dependiendo los sitios, pues obviamente vamos nosotros abordando diferentes espacios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Desafortunadamente, bueno, siempre que escuchamos inflamación, siempre la asociamos con algo enfermo, con algo patológico. No siempre ocurre así. A veces es sano que nosotros tengamos, obviamente, este proceso inflamatorio, ya que obviamente a veces esta inflamación es lo que nos protege precisamente contra, obviamente, procesos, por ejemplo, como estos patógenos, bacterias, gérmenes, o contra células malignas, ¿no? Que las revisábamos la vez pasada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar aquí, chicos? Bueno, en la actualidad, de forma muy sencilla, vemos que la inflamación es un proceso muy dinámico, altamente dinámico, cambia con relativa rapidez y eso le genera conflicto a nuestra vida. Y obviamente es complejo porque tenemos obviamente mastocitos, neutrófilos, obviamente citocinas o procesos o moléculas que obviamente determinan todo el proceso químico inflamatorio. Obviamente el agente patógeno que en este momento vamos nosotros a identificar y qué es lo que nos va a llevar al proceso. Por otro lado, se vuelve un proceso sistémico. Esto de ser sistémico y multifactorial, pues obviamente podemos encontrar no solamente gérmenes, bacterias, sino además podemos encontrar virus, células malvadas, moléculas de diferente origen. Y el que sea sistémico, pues implica que, por ejemplo, cuando nosotros
procedemos a través de una célula, pues va a haber obviamente estos 4 pasos que vimos alguna vez con nuestros queridos neutrófilos y macrófagos. Primero los marginamos, hacemos la diapédesis, que es toda la migración, la quimiotaxis, que es obviamente todo el proceso de llamado, porque pues, obviamente nosotros necesitamos que salgan aquí y emerjan rápidamente para que lleguen al lugar, obviamente, donde estamos teniendo esa lucha, ¿no? Y por otro lado tenemos el proceso de la fagocitosis, que bueno, ahí en teoría nuestras células deben de ser suficientes y adecuadas, obviamente para combatir un proceso infeccioso. La realidad es que en muchas de las ocasiones nosotros logramos hacer un proceso inflamatorio exitoso y obviamente estos procesos patógenos, obviamente, o de alguna molécula que nos invade, pues la verdad es que se mantienen a raya y obviamente no terminan haciendo daño. ¿Qué pasa cuando nos dañan? Bueno, pues cuando nos dañan es cuando obviamente este proceso inflamatorio se identifica obviamente como un proceso erróneo o que tiene algún conflicto. ¿Qué es lo que constituye? ¿Cómo podríamos hacer la introducción para este gran capítulo que es la inflamación, chicos? Seguramente hoy no vamos a alcanzar a ver, obviamente, todo el capítulo, pero sí cuando menos que nos llevemos los primeros pasos. Uno, vamos a identificar cuál es el reto, ¿no? Para saber quiénes son, obviamente, todos los protagonistas de este gran capítulo que es la inflamación. ¿Cuáles son los elementos? Y aquí podríamos poner elementos celulares, elementos químicos, elementos, obviamente, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor un vaso sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo, la integridad de un vaso sanguíneo. ¿Qué causa y cómo puede proceder en la clínica? Recuerden ustedes que cuando hablamos de inflamación hay una cantidad enorme de enfermedades que podríamos ponerlas en un gran montón, porque ahí las podemos seguir apilando y prácticamente todas ellas forman una gran familia que precisamente representan todas las familias de enfermedades que representan este proceso inflamatorio y ahí que por eso algunas de estas células pues obviamente son protagonistas principales. Dos, el abordaje del cuadro inflamatorio. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a identificar quién es mi patógeno, voy a identificar cuáles son las células que están atacando, cuáles son las células que se están dañando y obviamente cuál es el contexto. Acuérdense que aquí le pusimos cuadro inflamatorio, aquí nos faltaría todavía un último apartado que cabría aquí, que sería ponerle quién es mi paciente. Mi paciente es un niño, es un anciano, es un adulto, es una mujer embarazada, puede ser una adolescente, obviamente con embarazo, está nutrido, está desnutrido, obviamente está en las mejores condiciones, tiene posibilidades obviamente de hacer algún anclaje con, por ejemplo, con algún antibiótico, con alguna mejor condición, y eso obviamente nos pone en contexto para dilucidar cómo vamos nosotros a abordar el reto precisamente de la inflamación. La inflamación, bueno, pues nosotros hemos ido viendo relativamente poco a poco insertando algunos de los procesos. Quizás el proceso más sencillo, con el, entre comillas, sencillo, con el que nosotros podemos identificarlos, pues es precisamente cuando ocurre una lesión. Algo tan sencillo como una lesión dermoabrasiva, un raspón, ¿sí? Pues pone rápidamente en contexto a todas nuestras células que acabamos de ver. Desde el momento en el que nosotros sufrimos un daño, obviamente, a la epidermis, y el daño obviamente permite el ingreso, por ejemplo, de bacterias o de patógenos al interior de nuestro cuerpo, en ese momento se despierta toda esta reacción que nosotros hemos ido viendo y abordando poco a poco. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, ya identificamos moléculas, pusimos inmunoglobulinas, pusimos interleucinas y también pusimos algunas de las células. Aquí, si ustedes recuerdan, las células quizás más importantes pues son nuestros neutrófilos, mastocitos, macrófagos, linfocitos, a toda la familia de los linfocitos. Aquí, bueno, a lo mejor los linfocitos C, que son los más famosos o los más representativos, y cómo obviamente hacen toda su participación aquí en el endotelio vascular. ¿Qué es la inflamación? Bueno, quedamos que pues no solamente me valgo de las células, sino además este proceso inflamatorio, este proceso obviamente que aumente el volumen en el caso particular de nuestra piel, pues obviamente también puede generar daño o afectación a otros sitios. Acuérdense que nosotros muchas de estas especificaciones sobre proceso inflamatorio, en la actualidad lo que hacemos es que rápidamente vemos el proceso nosotros y obviamente damos algún medicamento para que este proceso se delimite o se autolimite, tratando de que obviamente no se perpetúe el daño a otro órgano o a otra estructura. De ahí que obviamente si nosotros hacemos inflamación, al final nosotros podemos decir que eso no es catastrófico, como en la primera diapositiva que le decía, ¿no? Que siempre se asocia a maldad o a daño, ¿no? A nuestro tejido. Puede ser simplemente una respuesta adaptativa que origina y perpetúa un proceso inflamatorio. Algunos de nuestros
partes de nuestro cuerpo, pues obviamente, o de nuestros pacientes, muestran una respuesta adaptativa bastante, vamos a decir, tolerante, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, una vez que hacen proceso inflamatorio, por ejemplo, en una artritis o en un lupus o en miastenias, sí, pues de pronto son enfermedades que pues se perpetúan y el paciente empieza a adaptarse y nuestro cuerpo se empieza a adaptar. Estas células pues, se posicionan obviamente en sus sitios, donde obviamente establecen este proceso inflamatorio, pero aquí lo interesante es que el cuerpo se adapta a que este tejido que inicialmente fue dañado, pues se perpetúa obviamente con una cantidad constante de células, de sustancias, salida, ingreso, egreso, obviamente de las células que hemos ido mencionando, y entonces pareciera ser que nuestro cuerpo se empieza a adaptar. Por eso los pacientes, por ejemplo, con algunas de estas enfermedades, pues sobreviven incluso 10, 20, 30 años con su enfermedad y el daño se vuelve progresivo, lento pero progresivo. Y de ahí por eso es que nosotros hablamos de procesos inflamatorios incluso crónicos, que pueden despertarse agudos, sí, puede ser que tenga yo alguna situación que rompa mi adaptación, entre comillas, y obviamente ese proceso inflamatorio se vuelva obviamente nocivo y ahí es cuando nosotros nuevamente retomamos, pues obviamente algún medicamento para controlarlo. ¿Qué tenemos en la actualidad, chicos? Bueno, la actualidad ha sido en los últimos 20 años, estamos hablando que desde los años 90, prácticamente al final de ellos, pues obviamente no solamente aprendimos a conocer los procesos inflamatorios en varios lugares, además hemos ido incorporando, por ejemplo, algunos medicamentos, hemos ido entendiendo cada vez más cómo ocurre el daño tisular. Hay lugares que son muy frágiles, muy sensibles y obviamente generan el compromiso de la vida de una persona. Si ustedes ubican, por ejemplo, si lo ponemos en un proceso en vasos sanguíneos, pues quizás un evento tan catastrófico como un infarto, y nosotros mantenemos esa inflamación crónica, pues obviamente va a terminar, puede incluso dañar de manera definitiva una estructura tan valiosa, por ejemplo, como un vaso que llegue e irrigue, por ejemplo, nuestro corazón o nuestro cerebro. De ahí que infarto, bueno, aquí nada más dice infarto, pero podemos ponerle infarto en cerebro, infarto en corazón, infarto en pulmón. Y si a eso le sumamos que tenemos un paciente complicado con otras cosas, el daño tisular que se va a generar, pues obviamente puede ser, obviamente, pues bastante dañino para nosotros. ¿Qué podemos dividir de la inflamación, chicos? Nosotros primero podemos poner una lesión y le podemos poner alguna de estas cosas y podemos decir que en ese momento ocurren cambios, por ejemplo, a nivel vascular, reclutamiento de los neutrófilos que ya los vimos y todos los mediadores citoquímicos, bioquímicos que nosotros les hemos ido insertando a este proceso. Aquí es un proceso obviamente agudo que en el momento ocurrió y obviamente nos obliga a delimitar. No puedo permitir, por ejemplo, que estructuras, por ejemplo, en un infarto, pues se perpetúen obviamente muchas horas inflamadas porque ese tejido se daña. Imagínense un cerebro que se perpetúa inflamado, pues obviamente nosotros perderíamos parte de ese tejido y eso es lo que rápidamente nosotros queremos resolver. Una de las cosas es que el reto precisamente ocurre para identificar las causas y los mecanismos. Aquí, una de las causas, por ejemplo, si pusiéramos un infarto, sí, pues hablaríamos de que existe, por ejemplo, un evento vascular y entonces hubo una ruptura de un vaso sanguíneo y esa ruptura de vaso sanguíneo pues expuso obviamente a una estructura o a un órgano o a algún conjunto de células, pues obviamente a lo nocivo, por ejemplo, de esa sangre. Aquí lo más peligroso para nosotros es que la sangre tiene hierro y ese hierro es terriblemente tóxico para la célula. Y en ese momento un proceso inflamatorio busca rápidamente solución. ¿Qué hacemos? Resolvemos. La resolución puede ser a través de otros estímulos, mediadores. Tengo que llamar a todas las células para que recojan los elementos que se están obviamente ahí, obviamente liberando. Y por otro lado, tenemos que hacer rápidamente un reemplazo de las células lesionadas. Recordar, chicos, que el reemplazo de las células nos permite recuperar rápidamente la función normal y eso nos da funcionalidad de la estructura. Lo que quedó acá abajo como el resultado de nuestro proceso agudo, porque recordarán que ustedes que nada más fue un proceso agudo, nosotros queremos limitarlo como un proceso agudo, bueno, pues este queda limitado, puede ser que el vaso sanguíneo quede en ese momento inactivado, se selle, obviamente, todos los procesos de coagulación, plaquetas, trombocitos, pues rápidamente llegan a un tapón. En ese momento llegarán los macrófagos, rápidamente consumirán los productos de desecho y esto obviamente llevará a que nosotros no tengamos una complicación mayor. El flujo, por ejemplo, en esta parte, pues obviamente se restablece y eso recupera la función normal. Por otro lado, por ejemplo, manifestaciones neurológicas, cardiovasculares o autoinmunes, quizás son las más representativas para, obviamente, para dar
este proceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el campo neurológico? No siempre llegamos con el tiempo suficiente, a veces nos ganan estos procesos inflamatorios que se vuelven agudos y en el paso de los días se vuelven crónicos. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos alcanzado esta resolución y muchos de estos tejidos, obviamente con todo este proceso inflamatorio, pues terminarán haciendo obviamente fibrosis o datos de daño, obviamente que esta inflamación no pudimos nosotros resolverlo o nuestras células no pudieron resolverlo. De ahí que, bueno, uno de los momentos críticos, por ejemplo, en el área neurológica, pues son la pérdida de la funcionalidad de ese espacio o de ese grupo de células. Y si hablamos de neurología, pues obviamente incluso pues puede ser devastador, ¿no? El sitio en donde se haya perdido la función. ¿Qué pasa si yo no alcanzo a resolverlo? Bueno, nosotros cuando no alcanzamos a resolverlo, pues obviamente hacemos inflamaciones crónicas. Las inflamaciones, por ejemplo, en todo el conjunto de enfermedades autoinmunes son lo que nosotros vamos a revisar. Poco o prácticamente nada estaremos nosotros asomándonos a neuro y a cardiovascular. Ustedes tienen dos especialidades y bueno, ahí las estarán revisando propiamente con los especialistas en el tema. Acuérdense que otra de las cosas que nos puede generar procesos inflamatorios son, por ejemplo, procesos virales, obviamente infecciones crónicas. Quizás de las infecciones crónicas más agresivas para nosotros son, por ejemplo, los hongos. Los hongos pueden perpetuarse en el tiempo, son altamente resistentes y a pesar de que hemos obtenido ya diferentes herramientas farmacológicas para su control, pues no hemos logrado impactarlo en la misma velocidad que nosotros quisiéramos. Y bueno, obviamente en el último capítulo pues están las enfermedades inmunológicas. ¿Cómo lo vimos, chicos? Bueno, la inflamación se puede vivir por un paciente que a lo mejor su primera dolencia va a ser un hombro y puede ser que tenga a lo mejor un hombro que esté lesionándose en una articulación, donde los tejidos, obviamente, que incluyen obviamente todo este conjunto de estructuras, se ve rápidamente o progresivamente inflamado. Por otro lado, quizás cuando llegue, obviamente, a perderse la función en lo básico y después en lo más avanzado, pues es cuando recurre a nuestro paciente y nos avisa que algo está agrediendo a su tejido, ¿no? De manera endógena y exógena, porque obviamente además el paciente empieza a ver disminución, por ejemplo, de movilidad. Otro caso, pues, son nuestras manos, ¿no? Cuando el paciente empieza a perder funcionalidad de sus manos, rápidamente el paciente acude, algo nos está pasando, algo me está dañando mis manos, y nuestras manos son esenciales y eso los obliga a buscar, obviamente, atención. Recordar que aquí nosotros tenemos dos grupos de trabajo, la respuesta inmune y la respuesta adquirida. Ambos procesos tienen numerosos efectos, tanto locales como sistémicos. Aquí ya no solamente vamos a ver la superficie, en donde tengo una mano inflamada, con eritema y con dolor. Aquí nosotros nos vamos a ir a las profundidades y empezaremos a buscar algunos de los, obviamente, eventos o de las células o de las sustancias que obviamente implican que progresan. Muchas de estas enfermedades, pues lamentablemente evolucionan en el tiempo y de ahí que por eso hablamos de procesos inflamatorios agudos o crónicos que no siempre se detectan quizás en el momento correcto, ¿no? Los podemos tener incluso en órganos, a lo mejor no puede ser siempre una articulación o una mano o un dolor en la espalda. Pudiera ser que lo que tengo siempre inflamado sea un colon y entonces en este momento me encuentro sumamente estresada por alguna preocupación y en ese momento sufro una inflamación aguda de mi colon. Pero ¿qué pasa con las personas que perpetuamente viven inflamados en alguna estructura, por ejemplo, en el colon? Pues hacemos colitis ulcerativa crónica y ahí está precisamente todo este conjunto de enfermedades que son enfermedades inflamatorias que obviamente se perpetúan en el tiempo. Muchas de estas, desafortunadamente, pues tener estas colitis inflamatorias crónicas, pues obviamente incluso lleva a cambios en la celularidad, incluso el riesgo es que pues, terminemos en un cáncer de colon. ¿Cuáles podrían ser nuestras manifestaciones cardinales, chicos, o las principales, ¿no? Para poderlo aquí ubicar? Una inflamación, nosotros lo vemos con las cosas sencillas, a lo mejor lo que podemos identificar rápidamente, rubor, dolor, calor, tumor y la capacidad de función que se puede perder, por eso la impotencia funcional. Hacemos, obviamente, acumulamos, si yo entrara y en ese momento tomara una muestra de ese tejido, pues lo que encontraría serían acúmulos de leucocitos en todas sus familias, que ya hemos ido revisando, células plasmáticas, que ustedes recordarán que en algún momento ellas se vuelven ahí parte también de todo este contexto de las células. Y por otro lado, pues los derivados de la sangre, recuerden que también ellas llegan y participan, por ejemplo, los eritrocitos, que a lo mejor no son los primeros, y obviamente las plaquetas que también por ahí, obviamente, se suman. Bueno, otro de los sitios, chicos, son
que van a sitios extravasculares. Por ejemplo, si el daño fue inicialmente en un vaso sanguíneo, pues esos pueden migrar o viajar, ¿no? Y de ahí que, bueno, algunos de estos contextos, pues los vemos por eso en procesos infecciosos o en lesiones, ¿no? Que son lo que vamos nosotros a ver ya para este segundo examen parcial. Nosotros ya prácticamente cerramos nuestro capítulo y lo que nosotros vimos fueron la introducción, obviamente, a la inmunología. ¿Qué viene, chicos? Pues obviamente ver la segunda parte, en donde vamos a ver ya lesiones, vamos a ver obviamente enfermedades, y obviamente nosotros vamos a identificar cómo, por ejemplo, un proceso inflamatorio crónico puede perpetuarse en el tiempo e incluso persistir a pesar de, obviamente, de nosotros, porque nosotros ya hemos ido inventando cada vez más opciones terapéuticas y aún así persisten estos daños inflamatorios. Ven ustedes cómo en la inflamación aguda nosotros hablamos de que el paciente puede obviamente quejarse o puede aquí mencionar, es que estoy viendo la hora, chicos, puede mencionarse, por ejemplo, en minutos o incluso en horas. Cuando nosotros rebasamos días o semanas o meses o pacientes que incluso lo que les comentaba, en algunos lugares, por ejemplo, el paciente refiere una lesión que no solamente tiene minutos, sino horas, sino además ha tenido años a lo largo del tiempo en su vida, en donde obviamente esta inflamación se ha perpetuado. Pacientes que participan o estos pacientes que presentan estos mecanismos de una respuesta innata, tanto adquirida como la innata, pues obviamente van a tener obviamente una respuesta quizás a veces no tan esperada como nosotros quisiéramos. ¿Qué puede avanzar, chicos? Por ejemplo, uno de los procesos en donde sigue siendo un reto, si alguno de ustedes va a ser intensivista o va a ser un internista, pues obviamente un fetólogo, ¿no? Pediatra, neonatólogo, pues estos grupos de trabajo se enfrentan con relativa frecuencia a procesos sépticos o obviamente eventos en donde tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, quizás sepsis, cuando empieza nada más el proceso infeccioso, podríamos decir que es la parte sencilla, porque aquí nosotros tenemos que delimitarlo antes de que este proceso infeccioso obviamente active a toda mi cascada de la inflamación y obviamente la respuesta inmunológica se vea obviamente comprometido. Aquí uno de los grandes problemas se dice que, por ejemplo, la sepsis puede incluso ser tan frecuente como un proceso inflamatorio agudo, en donde nosotros podemos identificarla en el 8, poquito más del 8%, casi el 9%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros tenemos poca estadística en donde nosotros deberíamos de ser capaces de atacar este proceso inflamatorio agudo y obviamente evitar que el paciente evolucione en el tiempo y se comprometa hasta finalmente llegar hasta un choque séptico. Pocos pacientes sobreviven a los choques sépticos, nosotros tenemos aún pocas herramientas y obviamente cuando es toda esta cadena de eventos que se ve en la respuesta inflamatoria se activa y alcanzan obviamente a llegar hasta una sepsis o a un choque séptico, pues obviamente a veces son difíciles de alcanzar estos pacientes y sobre todo cuando se complican pues con otras enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, el cuadro agudo de una complicación inflamatoria puede obviamente verse con algo tan sencillo. Puede ser que yo tuve una lesión y en esa lesión empieza a aparecer pus. En el momento en el que yo genero pus, quiere decir que ya hubo obviamente una respuesta desde el punto de vista de una lucha encarnizada primero con las bacterias y obviamente toda la familia de mis leucocitos. Por otro lado, por ejemplo, podemos identificarlo clínicamente en el paciente, a lo mejor por una secreción de vías respiratorias altas, donde tengo una secreción de color amarillento, verde, entonces incluso puede llevar hasta rayados sanguinolentos, ¿no? Y por eso el problema. Las infecciones o el proceso agudo inflamatorio también puede alcanzar el sistema nervioso central y líquido cefalorraquídeo, cuando nosotros lo obtenemos, pues a veces está turbio, esa turbidez, pues obviamente representa que está obviamente contaminado o invadido. Recordar, chicos, que un líquido cefalorraquídeo turbio no siempre corresponde a bacterias. Para nosotros, incluso un líquido turbio, hay que hacerle varias tinciones a bacterias, a hongos, pero también hay que hacerle un extendido para ver si lo que el grado de turbidez o esa opacidad que nosotros vemos en la muestra, pues qué tal que son puras células malignas y puede ser, por ejemplo, un proceso hematológico, puede ser un cáncer a nivel cerebral, que a lo mejor la turbidez no necesariamente tienen que ser bacterias, puede ser algo oncológico que obviamente esté ahí invadiendo nuestro sistema y obviamente la evidencia va a ser esa turbidez.
Por otro lado, de los signos de esta respuesta inmunológica aguda, puede ser por algún agente, llamémosle bacterias, hongos, virus, patógenos, moléculas, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros cronificamos nuestro proceso, hay algunas cosas que pues pueden rebasar días. El paciente de pronto las manifestaciones disminuyen o él se acostumbra. Obviamente, si es una extremidad, deja de moverla. Si es un dedo que tiene, obviamente, pus, pues obviamente dejará de ocuparlo y puede ser que se perpetúen incluso días o semanas y hay algunas enfermedades incluso hasta meses, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Otra de las cosas que la respuesta inmunológica adquirida, pues obviamente cuando se perpetúa en el tiempo, su cualidad más importante es que causa daño. La mayor parte de las complicaciones a nivel agudo, pues causan menor daño, obviamente tenemos menos complicaciones y el daño tisular que se puede generar es mínimo, por lo cual obviamente el paciente se recupera rápidamente. Al recuperarse el daño, pues también recuperamos la funcionalidad. Bueno, ¿qué podemos encontrar, chicos? ¿Cuáles son las afecciones inflamatorias en la actualidad? Los compañeros, por ejemplo, que se dedican a ver toda la reumatología o todos los inmunólogos que hacen, obviamente, todo el estudio de estas enfermedades, pues se vuelven enfermedades de muchos años. Estos son pacientes que nunca recuperan, obviamente, todas sus estructuras y algunas, por ejemplo, con algo tan sencillo como la piel. Hay enfermedades inflamatorias de la piel que no hemos encontrado una causa, por ejemplo, con un agente patógeno. Lo que sí sabemos es que empiezan, por ejemplo, a generar estas descamaciones, obviamente estos colores blanquecinos perlados, en donde, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es suprimir totalmente la respuesta inmunológica para que deje de continuar esta respuesta inflamatoria. Obviamente, la piel quizás es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y en él podemos ver numerosísimos eventos inflamatorios, desde una roncha, que las veremos, por ejemplo, con picaduras por insectos, las veremos por sustancias tóxicas o incluso por enfermedades que no hemos encontrado patógenos, pero, por ejemplo, son, por ejemplo, todas estas, por ejemplo, incluso pacientes que se despintan, ¿no? El vitiligo, en donde hay un proceso inflamatorio, el paciente no acaba de entender qué le pasa y lo que simplemente ve, pues, son lesiones, obviamente, en su cuerpo. Si nos pasamos a procesos inflamatorios, por ejemplo, de bajo grado, bueno, pues podemos encontrar la aterosclerosis, el envejecimiento, se dice que parte de nuestro envejecimiento que ocurre, nuestro grado más alto, nuestro punto más alto de juventud y el 100% cuando estamos, pues son prácticamente los 25. De ahí que nos homogenizamos y caminamos prácticamente hasta los 50, 60 años, vamos a decir, o con una gran homeostasis en todos nuestros órganos, en todas nuestras funciones. Pero ¿qué pasa en ese momento? Hay un declive, empiezan a disminuir muchas de las actividades y también estas, obviamente, células y sustancias también disminuyen su capacidad en cuanto a efectividad y la cantidad con la que se segregan. Por ende, el envejecimiento, pues obviamente también nos va a dar muchas de todas esas condiciones que pues al final van a terminar dañando nuestras estructuras. Obesidad, por ende, se considera, yo creo, que una de las enfermedades. Perpetuamente los pacientes obesos viven este proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio agudo que se puede cronificar a lo largo del tiempo, y lo que nosotros vemos ya en la actualidad, pues no son otra cosa más que las complicaciones de esta patología. Recuerden que nuestro país sufre obviamente, de una epidemia de obesidad, entonces seguramente muchas de estas enfermedades pues las estaremos viendo en el tiempo. Podemos ubicarnos incluso con enfermedades, a lo mejor no hemos hablado de ellas, pero están todas las enfermedades metabólicas. Hemos hablado mucho de asma, mucho de piel, lesiones, por ejemplo, en lesiones por agentes patógenos. Pero recuerden que también, por ejemplo, los pediatras ven muchas enfermedades metabólicas y estos agentes donde el metabolismo no ocurre de manera como nosotros lo tenemos trazado en nuestra homeostasis, pues obviamente también requiere de hacerle espacio aparte. Acuérdense que nosotros tenemos enfermedades en donde los pacientes tienen intolerancias y estas intolerancias pues ejercen todo el capítulo de los metabolitos que obviamente nosotros las estaremos revisando por ahí en uno de los capítulos. Y todas las enfermedades degenerativo crónicas o las crónico-degenerativas que nosotros estaremos viendo. Crónicas degenerativas a lo mejor siempre las ubicamos en manos y pies de una persona,
pero no se les olvide, chicos, que también los gastroenterólogos nos apoyan mucho en la endoscopía, cada vez nos demuestra que tenemos más daño, por ejemplo, a órganos como nuestro colon, en donde nosotros, nuestra vida diaria, nuestro sistema de vida de hace prácticamente 70 años, porque en los 50 nuestra vida cambió, nos volvimos acelerados, bueno, pues también obviamente podemos generar también daño a estructuras que a lo mejor no las voy a ver. Y quizás incluso algunas como estas, en donde nosotros tenemos púrpuras o tenemos, obviamente, telangiectasias o lesiones vasculares que pueden también responder a un proceso inflamatorio, por ejemplo, por tóxicos, obviamente, por algún elemento en donde se disminuyen las células, etcétera. Cuando hablo de respuesta inflamatoria, pues siempre nosotros podemos decir que la que nos perjudica a nuestros tejidos, pues es obviamente aquella que se perpetúa en el tiempo. Entonces, un proceso agudo en donde yo tuve una lesión, obviamente se inflama mi dedo, perdo la función ese día porque es una lesión a lo mejor que me corté y obviamente hago toda la cicatrización. A lo mejor en un par de días esa se resuelve y el tejido realmente vuelve a su normalidad, vamos a llamarlo así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos procesos obviamente inflamatorios? Aquí, pues la lista es, yo pongo un esquema en donde si ustedes se fijan, pueden encontrar N cantidad de cosas, ¿no? A lo mejor el capítulo, todo el mundo nos hacemos siempre referencia al cáncer, ¿no? Pero ven ustedes que, por ejemplo, tenemos la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, hipertensión, ¿no? Nosotros tenemos una población creciente de hipertensos y cada vez los vemos en gente mucho, mucho más joven. Las dislipidemias, hay todo un patrón de dislipidemias familiar y eso hay que atenderlo. Hay gente que ni siquiera sabe que padece una enfermedad de estas y perpetuamente tienen daños, obviamente, sobre tejidos y a veces ni siquiera lo ubican. Hay todo un capítulo de coagulación, ese lo estarán viendo cuando lleguen a hemato, ahí se darán cuenta cómo, pues muchos de estos elementos también de la coagulación favorecen también este proceso y se vuelve de ida y vuelta el proceso de la inflamación crónica. La depresión, chicos, uno decía, bueno, es que la depresión no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos poco más de 20, 25 años, en donde empezaron varios autores a hablar de que el proceso depresivo, que cada vez, obviamente, la humanidad ha ido evidenciando esta rápida vida que llevamos, pues también nos pone en contextos donde muchas de nuestras frustraciones nos llevan incluso a depresión. Hubo quien mencionaba, por ejemplo, que los leucocitos se veían obviamente afectados, no severamente, pero sí moderadamente afectados, y específicamente los linfocitos son los que obviamente aquí los vemos. Las anemias también son eventos en donde esta inflamación crónica puede llevarnos a tener, obviamente, como efecto colateral, por ejemplo, una anemia. ¿Y qué decir de la vitamina D, que también la veremos por ahí en algunos de estos metabólicos que yo espero que nos alcance el tiempo para sumarnos por ahí? Obviamente, todas las sarcopenias que podemos tener, obviamente, cuando nosotros afectamos músculo, hueso, pues obviamente nosotros estamos dañando diferentes estructuras. ¿A qué quiero llegar por un esquema tan extenso, no, chicos? Y podríamos quedarnos aquí hablando a lo mejor 2 o 3 horas, porque cada uno de ellos puede subdividirse en diferentes enfermedades. Hablar de anemia, pues es nada más ponerle un nombre, pero la realidad es que aquí le puedo poner 3 o 4 apellidos más y dependiendo de eso, pues obviamente la respuesta o el proceso inflamatorio, pues se va a volver cada vez mucho más complejo. ¿Qué tenemos, chicos? Bueno, yo creo que la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio. Les decía que no todos son agentes patógenos. Estos pacientes, a veces no solamente nosotros identificamos enfermedad de Crohn en pacientes, obviamente, con evidencia física de su proceso inflamatorio en un órgano, por ejemplo, en una mano, en una pierna. También nosotros podemos generar, por ejemplo, evidencia obviamente, en estos órganos donde prácticamente, pues muchos de ellos se consideran de nuestra vida actual, de nuestra vida moderna. De ahí que por eso nosotros en la actualidad, por ejemplo, ser gastroenterólogo, pues tiene mucho trabajo porque cada vez tenemos más y más pacientes que sufren de enfermedades inflamatorias. Obviamente Crohn tiene todo un capítulo especial en la dinámica de las enfermedades metabólicas, pero cualquier proceso que inflame nuestro colon es desagradable, ¿no? Hay quien vive toda una vida inflamado del colon y se acostumbran a vivir inflamados de su colon, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cómo disminuir este proceso inflamatorio, cómo quitarle ese daño a un tejido que obviamente en el momento en el que ocurre,
Les comentaba a lo mejor un proceso que entre comillas lo podemos evidenciar, ya tenemos herramientas para conocer a Crohn, pero aquí lo que tendríamos que ver es cómo no generar daño, obviamente, a nuestro tejido, cómo quitar, por ejemplo, la vulnerabilidad a procesos infecciosos, a úlceras, a fístulas o a fisuras que pudieran llegarse a generar. Aquí el problema es que, bueno, un intestino que se encuentra inflamado porque tiene un proceso crónico, pues obviamente se vuelve vulnerable a diferentes lesiones, ¿no? Problemas que van desde una simple distensión hasta tener realmente compromiso, obviamente severo, ¿no? Obviamente, para poderlo resolver. De ahí que, bueno, por eso les decía, no todo es reumatológico o todo es infeccioso, ¿no? Estaremos viendo una parte de estas enfermedades, obviamente donde también vamos a evaluar el proceso agudo y después nos pasaremos a la respuesta inflamatoria crónica. Déjenme, voy viendo la hora, porque si no a mí se me va el camión rápido. Complicaciones, chicos, ¿por qué es importante evaluar nosotros la inflamación? Bueno, siempre la evaluamos porque al final, cuando existe una respuesta desde lo simple hasta lo más avanzado, pues incluso puede condicionar compromiso de la vida de una persona. De ahí que nosotros las complicaciones tenemos que evitarlas, romper, por ejemplo, un espasmo cuando hablamos de una persona que en este momento está haciendo una dificultad respiratoria. Y bueno, si ustedes recuerdan el cómo acostaban a nuestros pacientes de COVID, cómo tuvimos que aprender cómo a optimizar, por ejemplo, a nuestros pulmones para que obviamente estos alveolos no sufrieran y obviamente nuestros pacientes no fallecieran. La realidad es que, bueno, nos falta todavía mucho por aprender y cada vez, cada una de estas patologías, pues nos lleva obviamente a seguir investigando y investigando más con la inmunología. Si ustedes tienen por ahí a la mano un libro de hace 20 años, obviamente de inmunología, pues se van a dar cuenta que la inmunología al paso de 20 años, estamos hablando del 2000 al 2020, que empezamos esta tercera década, pues obviamente hemos ido avanzando no solamente en reconocimiento de la fisiopatología, sino además también en cada vez fármacos con mayor especialización que nos permite hacer una mejor respuesta. Recuerden, chicos, nosotros lo ideal es que estemos lo más fisiológicos posibles. De ahí que, bueno, en el momento en el que una persona no es tan sana, pues obviamente las complicaciones se van a dar. No es lo mismo que nos dé lupus estando sin embarazo, por ejemplo, a nosotros las mujeres, que teniendo un proceso fisiológico asociado, que en este caso, por ejemplo, es el embarazo. El embarazo pone en jaque la vida de una persona, no solamente la del bebé, sino también la de mamá, que obviamente puede incluso condicionar, pues, prácticamente no solamente el estudio, el manejo multidisciplinario. Estas chicas, sobre todo cuando son jóvenes, pues obviamente requieren una terapia intensiva, requieren de todo un grupo de especialistas y lo más importante, ¿no? Hacerlo todo rápido, bien y obviamente con un orden para tratar de minimizar el daño que se pudiera generar por este proceso inflamatorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un lupus? Bueno, pues complica de pronto pulmón, nos complica obviamente al riñón y ya cuando hacemos una falla en estos dos órganos, pues obviamente la vida de esa persona se va a comprometer de manera severa. Déjenme, yo estoy, ahí voy. Yo creo que una, dos más y le voy a parar, chicos. ¿Cómo desarrollamos esta infección? Bueno, lo podemos hacer a través de varios mecanismos. Esta la veíamos hace un momento. Cuando una lesión, por ejemplo, es un infarto, infecciones bacterianas, a veces tan sencillas, por ejemplo, cosas que, por ejemplo, decimos, ay, pues es que se me pegó algún germen y me duele la garganta. Bueno, pues obviamente hay todo un proceso inflamatorio, ¿no? Y se complica el dolor, la molestia, la dificultad, por ejemplo, para deglutir, el dolor a la deglución. Entonces hacemos disfagia o dinofagia y obviamente todo lo que nosotros representa, toda esa lesión finalmente a nuestro cuerpo. No se diga cuando hacemos una lesión aguda, obviamente, por ejemplo, por toxinas. Las toxinas pueden ser desde cosas básicas, que pueden ser alimentos o productos de algún derivado de algún alimento, hasta venenos o incluso toxinas propiamente que nosotros podamos ahí exponernos. De ahí que por eso la resolución mediante un mecanismo de regulación, pues es lo ideal para rápidamente resolver esa lesión. ¿Qué hacemos? Pues obviamente participa en la primera etapa, pues obviamente todo nuestro sistema inmunológico innato, o sea, el propio. Nosotros sacaremos en la medida de las posibilidades de nuestro cuerpo, pues obviamente a todas las células, a todas las citocinas, convocaremos obviamente a las células más avanzadas y obviamente si no lo pudimos resolver porque, bueno, estamos tratando de mediar la primera parte de la respuesta, pues entonces obviamente haremos la segunda parte, que es esta respuesta inmunológica adaptativa. ¿Por qué necesito hacer adaptativa? Porque pues, seguramente si tengo una toxina,
O si tengo un agente bacteriano, pues lo ideal es que yo esos linfocitos los, obviamente primero los haga proliferar, obviamente después que se diferencien y finalmente, lo más importante, que guarden memoria para no perpetuar esas infecciones o ese daño por estas toxinas. Mecanismos de regulación, chicos, nosotros la inflamación, así como puede ser excelente cuando nosotros la tenemos, también puede ser malévola, entonces por eso siempre tenemos que tener un mecanismo alterno en donde nosotros decimos, ya fue suficiente, el proceso se limitó, ya no hay proceso infeccioso, ya necesito que el tejido se, obviamente, recupere su estado, y nosotros el mecanismo de regulación lo vamos a hacer a tres grandes niveles, chicos. Primero, molecular, obviamente en nuestras células que hemos ido mencionando, y obviamente a nivel sistémico, donde también tenemos que recuperar, obviamente, todos estos procesos para retirar todo lo que nosotros activamos. Primero, el show es activarlos a todos juntos en bola y de montón, porque aquí los tengo a todos y todos tienen que actuar rápidamente y tenemos que delimitar el patógeno que en ese momento entró. Pero por otro lado, tengo que obviamente también regularlo. Ya no hay proceso infeccioso, ya regulé mis bacterias, ya no ocupo citocinas, ya no ocupo que sigan migrando células, no necesito que se salgan los monocitos y que se transformen en macrófagos, y entonces empezaremos a ver algunos de estos mecanismos con los cuales nosotros vamos a ir delimitando estos escenarios. ¿Cuáles son nuestros órganos homeostáticos quizás por excelencia, chicos? Sistema nervioso central, ya vimos que ocurre, por ejemplo, en un evento de forma general. Cardiovascular, también ya nos asomamos cómo se puede visualizar este daño. Y bueno, vienen todas bueno, viene toda la familia de las hormonas. Quizás ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la tormenta tiroidea. Es uno de los eventos graves en donde nos ponen realmente a sufrir con un evento eh, en un paciente con enfermedad tiroidea que puede poner en riesgo su vida y que, bueno, por ahí nos asomaremos también con dos o tres de sus enfermedades endocrinas típicas de esta tiroides. Quizás para nosotros lo fascinante es hacer un reto, por ejemplo, con estas enfermedades inmunológicas, que además obviamente pueden afectar al sistema hematológico y linfático o linfopoyético. ¿Por qué? Porque no solamente puedo tener por ejemplo, una anemia, sino además puedo estar comprometido con un proceso inmunológico que destruye a mis eritrocitos, ¿no? O un proceso inmunológico que esté destruyendo linfocitos por alguna estructura o por alguna toxina o por algún enlace inadecuado o por un reconocimiento inadecuado antígeno-anticuerpo. Y obviamente aquí lo que nosotros tenemos que hacer es considerarlo, ojalá siempre vinieran nuestros pacientes solitos, ¿no? Y obviamente mi paciente solamente tuviera una enfermedad inmunológica pura, pero la realidad es que vienen a veces comprometidos con un proceso hemolinfopoyético, entonces tiene enferma la sangre, y además tiene una enfermedad inmune, y además es diabético, y además ya tiene un microinfarto, y puede ser que a lo mejor también haya empezado a hacer microinfartos cerebrales. Esto obviamente nos perpetúa muchos de los eventos del proceso inflamatorio, y de ahí que por eso los mecanismos de regulación no pueden ocurrir solamente a un solo nivel, sino primero las moléculas, después las células, y después, obviamente, todo el trazo, ¿no? Que nosotros vamos a hacer, su seguimiento, la trazabilidad o el seguimiento que nosotros hacemos de estos pacientes, pues lo tenemos que hacer, obviamente, de manera, pues bastante puntual. Chicos, voy a dejar de compartir, nomás déjenme, me acuerdo que me quedé aquí, porque si no se me va. De hecho, déjenme ver en dónde, si no. Y porque vienen las células. Ok, chicos, entonces déjenme, me vuelvo a poner acá, si no me pierdo. Chicos, hasta aquí dudas, quejas, sugerencias de lo que revisamos. Empezamos a ver otro capítulo más. Va muy de la mano de todo lo que hemos ido revisando. Y si ustedes se fijan, lo que hicimos fue que todas las estructuras, todas las células, todas las sustancias, pues ahora las pusimos, pero en un proceso quizás fascinante, ¿no? La inflamación es todo un proceso, todo un contexto. Y la verdad es que es hermosa la inflamación siempre y cuando no nos dé a nosotros y solamente la veamos in vitro. Ahí es fascinante, chicos, porque hemos ahí alcanzado a entender muchas cosas. Chicos, dudas, nada, porque se me acaba el tiempo con ustedes como agua. Esta clase siempre se me va muy rápido, pero igual si tuvieran algún comentario, bueno, ya me contestó aquí su compañera que no, que todo bien. Bueno, chicos, si no tienen dudas, quejas, los veo para nuestra siguiente sesión, que obviamente los tengo que ver para el
Sí, doctora, ahorita que cierre la sesión o si quiere, mándeme en privado y aquí lo veo, por favor. Chicos, cuídense mucho, los veo en nuestra siguiente sesión y pues seguiremos con este proceso inflamatorio. Gracias, chicos, buenas tardes.